Buenas tardes. Acuérdense que esta clase que queda a disposición de ustedes después, así que la pueden ver en cualquier momento. Si están aburridos en sus casas, pueden entrar al canal de YouTube y colocar en reproducción las clases para quedarse dormidos o para entretenerse quizás haciendo otras cosas, ¿ya? Hay varias alternativas. Así que vamos a comenzar. No sé si tienen alguna duda o consulta antes de que comencemos. ¿No? ¿Ninguna? Ya, súper. Bueno, partamos. Cuando nosotros hablamos de que un Estado de Derecho, quiere decir que es un Estado como el que nosotros vivimos actualmente, donde las autoridades, el gobierno y el funcionamiento de las instituciones se rige por las leyes. Principalmente la Constitución es la que establece la forma en que se organiza la República, las responsabilidades que tiene el presidente, el alcalde, diputados, senadores, y así cualquier persona que ocupe un cargo de elección popular. La Constitución es la base de toda esta organización. Por lo tanto, si yo cambio la Constitución, estaría cambiando también la forma en que se organiza el Estado. Por eso, en el posible caso de que se llegue a redactar una Constitución nueva, incluso podría cambiar la forma en que se administra el país, podría cambiar el número de regiones, la cantidad de regiones, podrían agregarse regiones nuevas, disminuir, cambiar, por ejemplo, provincias, y así sucesivamente. Todo eso está en la Constitución. Así que si ustedes están en edad de poder votar, y si es que van a participar del plebiscito que se viene ahora en octubre, los invito a que vayan leyendo la Constitución actual y vean qué tan mala es o qué tan buena es, dependiendo de la postura que les parezca más acorde, ¿ya? Así que en un Estado de Derecho es fundamental que exista este conjunto de leyes. Las leyes son las que rigen el funcionamiento del Estado. Todo lo que se hace tiene que estar normado. De la misma forma, muchas de las empresas que empezaron a trabajar ahora en la época de pandemia, por ejemplo, con teletrabajo, tienen que cambiar el contrato de sus trabajadores y colocar ahí cláusulas relacionadas con el tema del teletrabajo. Por ejemplo, si van a trabajar en base a un horario o si van a trabajar en base a objetivos, ¿ya? Por ejemplo, mi vecino trabaja en una empresa comercial y él está con el sistema de teletrabajo. Él a las 8 de la mañana en su teléfono tiene que activar por una aplicación, marcar su horario de ingreso, después a la hora de almuerzo marca la salida a colación, después la vuelta a colación y después la salida en la tarde. Se entiende que durante ese horario laboral, la empresa puede llamar a la persona, enviarle correo electrónico, pedir que participe de reuniones, y después de ese horario, la empresa ya no podría contactarse con la persona. Por eso es importante siempre la normativa legal. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que ustedes hacen, está respaldado por ley. O se permite o se prohíbe un comportamiento. Así que eso es fundamental. No se olviden, en un Estado de Derecho, ¿qué es lo más importante? Que existe un conjunto de leyes que regulan el funcionamiento del Estado, de la sociedad y de las personas. ¿En qué siglo y periodo se desarrolló la teoría de separación de poderes del Estado? ¿Cierto? Durante el siglo XVIII, principalmente también en gran parte durante el siglo XIX, y esta teoría de separación de derechos del Estado que nos planteaban los ideales franceses de la Ilustración, era de que el rey, ¿cierto?, no podía controlar todo. Antes de la Revolución Francesa, en Francia, por ejemplo, el rey consideraba que el Estado era él. Es decir, toda la gente que vivía en el país tenía que pagar impuestos para mantener al rey, a la nobleza y al clero. Eso es lo que va a generar el descontento de la sociedad francesa y que va a terminar, como todos sabemos, con la cabeza del rey rodando por las calles, porque el rey consideraba que el Estado debía estar al servicio de él. A, a partir de esos problemas que nosotros vamos a comprender teóricamente de que en realidad el Estado tiene que estar al servicio de las personas y siempre debe velar por el bien común, hasta el día de hoy. Si el Estado no velara por el bien común, por ejemplo, no habría entrega de canastas de alimentos, esto de alimentos para Chile, tampoco estaría el ingreso familiar de emergencia, ni el bono COVID-19, ni el bono para la clase media, ni los préstamos blandos que está entregando el Estado a las empresas, etc. Si el Estado no tuviese como objetivo el bien común, no le importaría el bienestar de las personas ni el desarrollo de nosotros. Por ejemplo, ¿por qué se preocupa tanto de la educación el día de hoy los gobiernos? Porque esa es la forma de que una persona pueda desarrollarse y que pueda ser independiente económicamente. Piensen ustedes que si al salir de cuarto medio, después ingresan a una carrera universitaria o una carrera técnica, después cuando sean profesionales, van a poder sustentarse por sí mismos. En cambio, si no lo logran hacer,
ahí va a tener que empezar el Estado a ayudar a las personas y al final les sale mucho más caro. Es como la fábula que siempre se ha dicho, que es mejor enseñarle a una persona a pescar que regalarle pescado, porque de esa forma la persona va a ser independiente a lo largo del tiempo. Y eso está relacionado con los ideales de la Ilustración, que nos plantean que el Estado tiene que estar al servicio de la persona y promover su desarrollo, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos plantea la separación de poderes del Estado? Actualmente, ¿cuántos poderes existen? ¿Alguien se acuerda? Dentro del Estado existen 3 poderes. ¿Cuáles son esos 3 poderes? Legislativo, judicial y no sé qué más. Creo que era Legislativo, eso. judicial y falta uno. Legislativo, judicial y eso. Está relacionado con el presidente. Ejecutivo. Ejecutivo. Ya, muy bien. Para Brian. Excelente. ¿Qué es lo que hace el Poder Ejecutivo? Se encarga de administrar el Estado. Es el trabajo principal del presidente. El Legislativo, como nos ha demostrado el Congreso durante las últimas 3 semanas, se encargan de crear leyes, ¿ya? Parece que durante 30 años no habían hecho ninguna y justo en este último tiempo se han dedicado a hacer su trabajo. Y también tenemos el Poder Judicial, que se encarga del cumplimiento de las leyes, ¿ya? Es una de las críticas que se le hace mucho al Congreso. Si ustedes se dan cuenta, la ley del 10% salió en menos de 3 semanas, se convirtió en una realidad, el 10% de la AFP. ¿Y por qué no funciona así normalmente el Congreso? Porque no siempre existe una presión ciudadana detrás de ello. Si nosotros como ciudadanos estuviésemos siempre presionando a que el Congreso haga su trabajo, probablemente seríamos Finlandia el día de mañana, si que hubiésemos hecho eso desde hace 30 años hasta el día de hoy. Así que ahí yo los invito a ustedes, cuando ya cumplan 18 años y se conviertan en ciudadanos, en que estén siempre pendientes de lo que hacen las autoridades, porque los ciudadanos somos los que fiscalizamos. Y si nosotros nos quedamos dormidos y no empezamos a revisar qué es lo que hacen nuestras autoridades, ahí empiezan a pasar cosas extrañas siempre. Así que la teoría de separación del Estado planteaba, ¿cierto?, que ya el poder no podía estar solamente en el rey y tenía que distribuirse. De esa forma se evitaban abusos, por ejemplo, y se velaba de que el Estado se preocupara más por las personas que por las propias autoridades, que es lo fundamental. Entre las atribuciones del Poder Ejecutivo están nombrar y remover ministros, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, entre otras funciones. Por ejemplo, a los intendentes, a los seremi, también los coloca en sus cargos el presidente y ellos duran en el cargo mientras dure la confianza que el presidente tenga en ellos, ¿ya? Son cargos de confianza. Es decir, si el presidente estima que el ministro de Economía ya no le sirve, él puede pedirle la renuncia y nombrar a un ministro nuevo. Que es lo que pasó hace unos días atrás cuando hubo un cambio de gabinete en la moneda, donde salió el ministro Blumel y otros ministros más. ¿Por qué salieron estos ministros? De acuerdo a los análisis que se han hecho principalmente los cientistas políticos, el tema de que el ministerio que estaba encabezado por Gonzalo Blumel no logró los objetivos que el presidente le había propuesto, como por ejemplo detener la ley del 10% de la AFP. Y por eso era necesario cambiar a varios ministros, para darle un nuevo enfoque al gobierno. Cualquiera de esos cargos siempre va a estar a disposición. Es decir, por ejemplo, si el presidente no está de acuerdo con lo que está haciendo el intendente de la región del Biobío, el presidente le puede pedir la renuncia y nombra a un intendente nuevo. De hecho, esta semana también pasó que el gobernador de Concepción se le pidió la renuncia. Y de acuerdo a lo que dijo el gobierno, había sido por motivos personales. Y después entrevistaron al gobernador y él dijo que no, había sido por un desacuerdo que él tuvo con el gobierno central. Y como tuvo ese desacuerdo, le piden la renuncia. Porque hasta el día de hoy, intendentes y gobernadores solamente son, podríamos decir, figuras representativas del presidente en la región o en la provincia. No tienen autonomía, no pueden tomar decisiones. Todo lo decide Santiago, ¿ya? El próximo año se supone que vamos a poder elegir gobernadores regionales y ahí va a haber un poco más de autonomía dentro de lo que van a poder hacer, por ejemplo, los gobernadores o los intendentes. Pero hasta el día de hoy son cargos que responden a lo que les pide el presidente. En el caso de los intendentes, sí los puede remover el Poder Ejecutivo, el presidente, pero no a los alcaldes. Por eso es que no es correcta la alternativa B. Los alcaldes, como son cargos de elección popular, ellos van a estar los 4 años que dure el periodo y solamente pueden ser destituidos si es que cometen algún delito, ¿ya?
Acuérdense, en nuestro país no existe nadie que esté por sobre la ley. Si el presidente comete un crimen, puede también ir a la cárcel. ¿Ya? En Brasil pasó que el expresidente Lula da Silva fue encontrado culpable por haber recibido sobornos de una constructora y terminó en la cárcel. Así que nadie está por sobre la ley en nuestro país. Lo que a veces pasa es que nos da la impresión como de que no existe una justicia para todos y que ciertos grupos no se ven afectados, porque muchas veces el poder económico, el poder político, genera ciertas redes de protección. ¿Quién es Elena? ¿Por qué están preguntando tanto por Elena? Bueno, no importa. Así que por eso es que existe esa sensación. Si yo tengo un gran poder adquisitivo, probablemente pueda contratar a un excelente abogado. Y ese abogado va a permitir que yo, independiente del crimen que la persona haya cometido, no termine en la cárcel. Así que no se olviden que esas son atribuciones que tiene el Ejecutivo. Nombrar y remover ministros, seremis, gobernadores, intendentes. Una forma de participación política sería promover el bien común de parte del Estado, ¿no? Votar en plebiscitos, sí, esta sería una forma, y la soberanía tampoco. Cuando hablamos de participación política, quiere decir que ustedes están dando su opinión, que ustedes están siendo parte de las decisiones que se están tomando, como lo que va a pasar en octubre, el 25 de octubre, se le va a preguntar a la ciudadanía chilena, a todos los ciudadanos en Chile, si es que queremos cambiar la constitución actual o si es que queremos mantenerla. En el caso de que gane la opción del apruebo, también se tiene que decidir si es que esta nueva constitución la va a redactar una convención mixta, donde van a haber personas electas para escribir la constitución nueva, junto con parlamentarios, o si va a ser una asamblea, una convención constitucional, es decir, personas elegidas exclusivamente para eso. En el caso hipotético de que ganara el apruebo, independiente del tipo de mecanismo, si es convención mixta o constituyente, van a tener un plazo para redactar una nueva constitución y de ahí la van a presentar a la ciudadanía y ahí nosotros vamos a tener que decir si aprobamos esa constitución nueva o no. En el caso que se rechazara, hay nuevamente elecciones, se conforma otra convención, se redacta otra constitución y nuevamente se vota si es que no o si es que sí. Y en el caso que gane el rechazo, queda tal cual como está la constitución el día de hoy. En los últimos días muchos políticos han dicho que en realidad el tema de cambiar cosas de la Constitución depende de la voluntad política, y eso quedó súper demostrado con el tema del retiro del 10% de la AFP. Para que se lograra ese retiro, esa ley, era necesario que tuviese un quórum de 3/5 partes, que fue lo que finalmente pasó. Es decir, que estuviese de acuerdo la oposición junto con los partidos de gobierno. Así que ahí les dejo a ustedes la inquietud, para que ustedes vayan investigando, vayan buscando. También lo vamos a conversar en clase, de si es que realmente se necesita una constitución nueva o si es que mejor cambiamos la que existe. Ahí voy a dejar abierto el debate y en las próximas clases vamos a ir conversando sobre el tema. En la actualidad, por el cambio de la ley electoral, ¿cuál es la cantidad de diputados y senadores respectivamente? Bueno, en esta pregunta es un dato que o sabe o no sabe, porque son números bastante exactos. Así que la alternativa correspondiente era la alternativa A, donde existe un solo centro de poder político que es ejercido en todo el territorio y una gran autoridad conduce el gobierno. Cuando hablamos de que existe un solo territorio, una sola autoridad, estamos hablando de un Estado que tiene carácter unitario. No es como sucede en Estados Unidos. Si ustedes han visto series, películas, o leído en distintos libros, podrían ver que, por ejemplo, en Estados Unidos existen distintos estados, ¿ya? Oigan, ¿qué es lo que está pasando con el tema de Elena? Me llama tanto la atención. El nombre de... Es que entró alguien que se llama Elena y no sabemos quién era. Pero si Y nos estamos flipando. Mira, ahí dice de Elena todo, el Carlito dice. siempre fue el Brian que se cambió el nombre. No, profesor, no se lo repito. Mira, gusto. Ahí está, si cualquiera se puede cambiar de nombre. Es que después No, se pero, fue, profe, la Elena idea fue- taró. Era alguien, pues. Napoleón. ¿No se dan cuenta que cualquiera se puede cambiar de nombre? Ya.
concéntrense en lo que estamos viendo, si después de todo no es tan largo lo que hay que ver. Ya. La próxima semana les voy a hacer preguntas sobre lo que estamos hablando hoy día para ver qué tan atentos estuvieron. Ya. Por lo tanto, no se olviden que nosotros vivimos en un país que es un estado unitario, es decir, existe solo un cuerpo de leyes, existe un Congreso solamente, no es como en Estados Unidos, que es un estado federal, donde cada estado puede tener leyes distintas, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos, como es un estado federal, hay leyes que son válidas en todo el territorio, y hay leyes que son válidas solamente en los estados. Por ejemplo, California tiene una política en el tema de las drogas que es bastante más flexible, donde se permite cierto uso. En cambio, hay estados como Texas, que son más conservadores, en los cuales existe una prohibición total y absoluta. Cada estado en Estados Unidos puede crear sus propias leyes, siempre y cuando no vayan en contra de las leyes del estado federal, es decir, de todo Estados Unidos. Eso significa que tengan un estado federal. En cambio, en nuestro país es un estado unitario. Son las mismas leyes que son válidas en todo el territorio. Ya. Les voy a pedir, si es que en la casa están hablando, que silencien los micrófonos y cuando ustedes quieran hablar, los activen nuevamente, ¿ya? Ya, no se preocupen si no es nada terrible. XD. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja y corresponde a las bases de la institucionalidad? Por ejemplo, tener una constitución como ley máxima, un conjunto de principios y que nadie esté por sobre la ley. En este caso, lo que corresponde a las bases de la institucionalidad, ¿ya? No debemos confundir lo que es el ámbito jurídico, el ámbito legal, con lo que es el ámbito moral, ¿ya? Es decir, cuando nosotros hablamos de valores, hablamos de normas, son principios que rigen a la ciudadanía, principios que rigen a la sociedad. Por ejemplo, si viviéramos en una sociedad perfecta, en el momento en el que a mí se me caiga la billetera, por ejemplo, y alguien la encuentre, ¿qué debería hacer esa persona? Buscar los datos, ¿cierto? Devolverla. Y devolverla, exacto, sería lo ideal. ¿Qué pasa en la práctica? Muchas veces no pasa eso. ¿Ya? La robamos. Claro, muchas veces la gente le saca la plata, saca los 1.000 pesos que tiene la billetera, y la billetera la bota y la deja botada en cualquier lado. El Goro. Francisco Amón de nuevo, que se roba las pelotas. Así que lo más importante y lo más fundamental que va a regir a una sociedad siempre van a ser los valores y las normas de las personas. Que yo intente ser un buen ciudadano. Si yo pienso en lo siguiente, chuta, me encontré una billetera botada, la voy a devolver. ¿Por qué? Porque el día que a mí se me pierda, ojalá me pasara lo mismo y alguien me la devolviera. Si todos actuáramos de esa forma, sería un país perfecto. Si actuáramos pensando siempre en la comunidad. Por eso les voy a dejar también planteada la siguiente interrogante. ¿Qué sacamos con escribir? Imagínense ya que gana el apruebo y se hace una constitución nueva y escribimos la mejor constitución del mundo. Pero no cambiamos como sociedad. Seguimos siendo individualistas. No vamos a sacar nada. Va a ser al final papel, va a ser una hoja de papel sin ningún sentido. Por lo tanto, lo que yo les propongo es el tema de que si queremos cambiar la sociedad, tenemos que partir por nosotros mismos, cómo nos relacionamos con el resto. Si actuamos con honestidad, si actuamos con transparencia y siempre pensando en el bienestar de todos, vamos a hacer una sociedad mucho mejor, independiente de las leyes o las constituciones que existan. Así que cuando hablamos de las bases de la institucionalidad, estamos hablando de los valores que cimientan a nuestra sociedad, sobre los cuales vamos a construirla. Así que por eso es importante que esos valores siempre sean pensando en el ciudadano ideal, ¿ya? La educación se supone que hace eso. Cuando ustedes salen de cuarto medio, se supone que salen con todos los conocimientos, con todas las habilidades y las competencias para ser ciudadanos. Sin embargo, ustedes se dan cuenta en el currículum actual que existe, quizá hay muchas cosas que deberían cambiarse en el sistema de educación. Hay asignaturas que deberían ser reformadas, ¿no? Hasta el día de hoy,
por ejemplo, yo no he aplicado absolutamente nada de lo que aprendí en tecnología. Entonces, quizá hay asignaturas que deberían ir cambiando, u otras que deberían adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Por qué no existe programación en los colegios? En Inglaterra, desde el equivalente a primero básico, empiezan los niños con lenguaje de programación. Eso permite que ellos, cuando salgan de la enseñanza media, cuando ya salgan del sistema educacional secundario, tengan cierto conocimiento de informática que les va a permitir desenvolverse en la sociedad actual. Entonces ahí les dejo la pregunta. Quizás, ¿qué asignatura les gustaría a ustedes cambiar o potenciar? Se supone que en un futuro los estudiantes van a ser quienes van a poder ir armando su ramo. ¿Ya? Agregar lenguaje inclusivo también podría ser algo bueno. Buena acotación de Araceli. Así que no olviden que lo importante es siempre ir pensando qué es lo que podríamos agregar y qué es lo que podríamos ir mejorando. Yo hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de ir a visitar un liceo que se supone que es como ejemplar a nivel de país, donde los estudiantes proponen la asignatura y donde los estudiantes proponen los talleres extraprogramáticos, ¿ya? Y en ese colegio tenían hasta un taller de cosplay, porque había un grupo de estudiantes que les gustaba el tema del cosplay, y el director dijo, ya bueno, hagamos un taller de cosplay. Y trajeron personas que les enseñan a hacer disfraces, y que les ayudan en el fondo a desarrollar sus intereses. Así que en un futuro puede que eso sea lo que pase en todos los colegios de Chile. ¿Cuál de las siguientes ideas no corresponde a lo que se conoce como base de la institucionalidad política? Los partidos políticos son formas de participación para canalizar inquietudes hacia el Estado, ¿ya? Se supone que los partidos políticos, no sé si a alguno de ustedes le interesa el día de mañana inscribirse en algún partido político, los partidos tienen como finalidad, son como un eslabón que está entre la ciudadanía y el Estado. Son los que canalizan las necesidades de las personas. Y cada partido político tiene una mirada de sociedad. Es decir, la UDI claramente tiene una mirada de sociedad distinta a la que tiene el Partido Socialista, ¿ya? Por ejemplo, para el Partido Socialista puede que lo primordial sea quizás la equidad, pero en cambio para la UDI puede que lo principal sea el desarrollo económico. Está mi gato acá encima y casi hace algo. Así que es muy importante que nosotros vayamos viendo cuáles son las ideas que están detrás de los partidos políticos. Porque muchas veces uno puede que escuche en la televisión, en la radio, en YouTube, en cualquier lado, que hablen de democracia cristiana, Partido Socialista, Renovación Nacional, Evópolis. Pero, ¿qué son esos partidos? ¿Qué es lo que representan? Por eso, si es que a alguno de ustedes o a alguna de ustedes les interesa, por ejemplo, el día de mañana incorporarse a algún partido político, lean las bases de esos partidos. Y puede que un partido que les simpatice se den cuenta que no tiene nada que ver con lo que ustedes creen que debería ser la sociedad. Así que en ese caso los partidos políticos no son parte de la base de la institucionalidad actual, sino que son un puente entre las personas y el Estado, que buscan canalizar nuestras necesidades. Una ideología se une con el pluralismo democrático en lo siguiente. Acá un tema fundamental es llegar a acuerdos, ¿ya? Si ustedes se fijan, en las últimas semanas, el Congreso ha funcionado súper bien, muy rápido, y es porque la oposición ha logrado llegar a acuerdo con los partidos de gobierno. Han logrado coincidir en ciertas temáticas, como el retiro de los fondos de pensiones, o como el tema del bono a la clase media. Si en general la comunidad política de nuestro país siempre funcionara pensando en las ideas por sobre quizá el partido que representan, quizá hubiésemos avanzado mucho más como sociedad. Así que no se olviden, cuando nosotros hablamos que la ideología se une con el pluralismo democrático, quiere decir que los partidos políticos, independientes de que sean miradas muy opuestas al tipo de sociedad que quieren, deben coincidir en ciertos asuntos. Si se aprueba una ley que va a beneficiar a gran parte de la ciudadanía, no debería existir un sesgo del partido. Por ejemplo, no que el Partido Comunista diga, no, yo no voy a aprobar esta ley porque es de la UDI, siendo que puede ser una ley buena. Y por el otro lado puede pasar lo mismo. La UDI podría decir, no, yo no voy a aprobar esa ley del Partido Comunista, siendo que podría ser una ley buena. ¿Ya? Tomo de ejemplo esos dos partidos porque son los dos extremos del espectro político. La UDI ya está a la derecha, más conservadora, y el Partido Comunista está a la izquierda, ya como más radical, revolucionario. Así que por eso es que los comparo a ellos, ¿ya?
Así que no se olviden de eso. De la misma forma que cuando ustedes están en la sala y están tomando decisiones, deben llegar a un acuerdo, o si no, la discusión se puede mantener de forma infinita. Yo he visto cursos en los cuales casi se vuelven locos decidiendo si van a hacer una completada o van a comprar empanadas. Imagínense cómo sería esa misma discusión si tuviesen que decidir asuntos mucho más trascendentales, como puede ser el sueldo mínimo. Así que siempre va a ser necesario que exista esta toma de acuerdo, independiente de que pensemos muy distinto al resto de las personas. Excelente aporte, Nicolás. Cuando hablamos de una consulta ciudadana que se realiza en el país sobre alguna materia o que se realiza en una ocasión puntual, estamos hablando sobre un plebiscito. ¿Cuál es la diferencia con un sufragio? El sufragio está establecido por ley. Por ejemplo, las elecciones municipales se desarrollan cada 4 años para ir renovando el cargo. Lo mismo con el caso de presidente. En cambio, el plebiscito se realiza por petición de la ciudadanía o por acuerdo del Congreso, ¿ya? Por ejemplo, el año pasado en la ciudad de San Pedro de La Paz, un grupo de ciudadanos estaba preocupados porque se iba a construir un mall encima de un humedal. Y el humedal tiene una riqueza en biodiversidad que es impresionante. Y por lo tanto, este grupo de ciudadanos decidió que era necesario hacer todo lo posible para defender y detener la construcción de este centro comercial. Y por lo mismo se realizó un plebiscito, se siguieron todos los pasos legales, que hay que juntar una cantidad determinada de firmas, se presenta a la municipalidad da el visto bueno, y se da un plazo de un par de meses para ir haciendo propaganda electoral. Después de eso se realizó el plebiscito y ganó la opción de rechazar la construcción del mall y cambiar el tipo de suelo a zona protegida por la biodiversidad y su riqueza natural. Así que es posible tomar decisiones como ciudadanos. Ustedes igual en Laja podrían decir, ¿saben qué? Estamos en contra, no sé, de la construcción de la costanera nueva. Y se organizan como ciudadanos, juntan las firmas y realizan un plebiscito. Y ahí si gana la opción de conservar la biodiversidad y no hacer ninguna intervención, se tendrían que detener las obras totalmente y no se podrían volver a construir. O si gana la opción de no proteger la biodiversidad, ahí sí se podría intervenir, por ejemplo. Así que eso es un plebiscito, es una votación que se hace en un caso determinado. Dayana, ¿tiene alguna consulta? ¿Quién levantó la mano? ¿No? Acuérdense que si tienen dudas las pueden escribir o pueden activar su micrófono. ¿Alguna duda o no? Bueno, seguimos. ¿Cuál es el tipo de democracia que posee Chile, de acuerdo a lo que ustedes han visto y de acuerdo a la organización que tiene nuestro país? Nuestro país tiene un tipo de democracia que es representativa. ¿En qué se diferencia con una directa o una semidirecta? Principalmente en que en la democracia directa las personas son las que van a dar su opinión al respecto de forma presencial. Por ejemplo, supongamos que en Laja se quiere elegir alcalde nuevo, se junta toda la gente de Laja en un campo y se les pregunta a quién quieren elegir, y ahí van levantando la mano, y de esa forma están ejerciendo su voto, de forma, como le dice su nombre, directa, presencialmente. En el caso de una democracia semidirecta, las personas participan en alguna instancia en las cuales pueden votar así presencialmente, directamente tomar la decisión sobre el asunto, y también existen instancias en las cuales va un representante. En nuestro país actualmente existe este sistema que es representativo, donde yo elijo, por ejemplo, un diputado para que me represente en el Congreso. Y de esa forma yo estoy presente ahí en el momento que se van votando leyes. Lo mismo con el presidente. El presidente, independiente de que estemos o no de acuerdo con él, es una figura que nos representa a todos los ciudadanos. Es la persona que está a cargo de administrar el país. Por eso muchas veces se ha criticado a las personas que no están de acuerdo, por ejemplo, con el tipo de gobierno actual. Y se les dice, pero ¿y cuando fueron las elecciones ustedes qué propuesta presentaron? ¿Qué candidato llevaron? Hay gente que quizás ni siquiera fue a votar. Entonces es importante que ustedes participen. El próximo año ustedes van a poder votar por el presidente o presidenta que va a venir más adelante. Así que no pierdan la oportunidad de ser partícipes. La constitución política que actualmente rige en Chile fue creada. Acá debería haberse especificado el tema de durante el gobierno de Augusto Pinochet. No es que Augusto Pinochet se haya sentado a escribir la constitución,
De hecho, se dice que Augusto Pinochet no era una persona que fuese muy letrada, por lo tanto, difícilmente él podría haber redactado una constitución. Sino lo que se hace, se conforma una comisión en la cual hay abogados y distintos representantes de sectores sociales importantes, y ellos van escribiendo esta constitución. Así que la constitución actual fue creada durante el gobierno de Augusto Pinochet y fue aprobada en el año 1980. Una vez que se hizo la constitución, se le mostró a la ciudadanía, y la ciudadanía fue a votar si estaba a favor o en contra de la constitución. Y ganó la opción de sí, que estaban a favor de la constitución nueva, y se aprobó y es vigente hasta el día de hoy. Durante el gobierno de Ricardo Lagos se va a hacer una reforma a la constitución, se van a cambiar algunas cosas de ella, pero no se va a redactar de nuevo. Y Salvador Allende estuvo tan poco tiempo que no alcanzó a escribir una constitución nueva, como sí estaba en sus planes. Según lo planteado en la guía, la constitución política en su primer capítulo establece los principios fundamentales que organizan una sociedad. De hecho, si ustedes leen la constitución actual, el primer artículo nos dice, acá está la constitución, el primer artículo nos dice lo siguiente: que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Está ahí. Artículo número 1. Las personas nacen libres en dignidad y derechos. También nos plantea que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Ya? Y el capítulo 1 se llama Bases de la institucionalidad. Es decir, lo primero que nos dice la Constitución es que todas las personas en Chile nacen libres e iguales. En segundo lugar, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Por lo tanto, cualquier ley que se apruebe en el país no puede ir en contra, por ejemplo, de la familia o del núcleo familiar, entendiendo familia con la concepción actual. No es la concepción tradicional, conservadora, que era padre, madre, hijo. El día de hoy una familia fácilmente puede ser dos padres, dos madres, un madre con su hijo, un padre con su hijo, los abuelos con sus nietos, etc. ¿Ya? Eso es lo que se entiende por familia, el núcleo en el cual uno vive y en el cual se desarrolla. Condición que permite votar en elecciones en el país. Esto se refiere a ser ciudadano. Si ustedes se acuerdan, los requisitos para ser ciudadano: ser mayor de 18 años, no estar condenado a pena aflictiva, es decir, que dura más de 3 años y un día, y tener nacionalidad chilena. La pena aflictiva significa haber sido condenado por 3 años y un día. ¿Ya? Así que eso corresponde a lo que era la revisión de la prueba. No sé si tienen alguna consulta al respecto, o de los temas que estuvimos conversando acá, o si quieren plantear otra inquietud, lo escucho o la escucho ahora. Pueden escribir o pueden activar su micrófono. ¿Ninguna consulta? Según yo, Tengo claro. sí, según yo quedó todo claro, profe. ¿En serio? No, esa pregunta, la que hizo Nicolás, siempre me la han hecho y nunca la voy a responder, porque si no, pueden haber problemas. O sea, no es que hayan problemas, sino que lo ideal es que no influya la perspectiva política que uno tenga con el tipo de clases que está haciendo. ¿Ya? Me acuerdo mucho que en el colegio tenía un profe de lenguaje que siempre nos dijo que él era comunista, y siempre nos trataba de meter esa idea en la cabeza. Y nunca estuve de acuerdo con eso. Finalmente lo terminaron despidiendo por eso, porque no puede influir la perspectiva política que una persona tenga en el tipo de clases que haga, menos en historia. Yo tengo la obligación moral de ustedes mostrarles las distintas aristas que tiene la política y que ustedes saquen sus conclusiones. Pero yo no les puedo imponer un punto de vista. Eso sería ya ir en contra de lo que es la pedagogía. Así que por eso es que le hago la consulta. Vayan investigando, vayan leyendo un poco y infórmense. ¿Qué creen ustedes que sea mejor? ¿Aprobar o rechazar una nueva constitución? Y por partida, lo primero que hay que hacer es empezar a hojear esta. Está en internet, la pueden buscar, está completa, y pueden ir viendo todos los artículos. ¿Ya? Hay artículos Profe, que... creo que nosotros no alcanzamos a votar sí en el plebiscito. No, ustedes no alcanzan. Pero
es bueno que puedan dar su opinión fundamentada. Eso es lo importante. Que si alguien les pregunta, no sé, o en la casa llega la discusión, lo importante es que tu discusión tenga argumentos, no que diga sí porque sale Chayanne en un meme diciendo que sí, sino que tengas razones de peso para aprobar o rechazar este tema, ¿ya? Así que revísenla, no es tan tedioso. Si alguien quiere estudiar Derecho el día de mañana, le va a servir, ¿ya? Yo tengo un amigo que es doctor en Derecho Constitucional y me decía que para él una nueva constitución significaba prácticamente tener que aprenderse todo de nuevo. Pero los fundamentos y los argumentos que están detrás es lo que nos va a permitir ir construyendo una mejor sociedad. Así que vayan revisando la Constitución, vean qué cosas están bien, cuáles están mal. En general, hay hartos artículos que pueden servir. Si es que a mí me preguntan así personalmente, yo diría que hay harto que se puede sacar de acá que sirve. Así no es tan terrible. Lo que se critica harto es el tema de que haya surgido durante una época de gobierno dictatorial. Debería cambiar la justicia. Sí, pero cambiando la Constitución cambiará el tipo de justicia que se imparte. ¿Y quién puso a los corruptos en el Congreso? Como plantea Nicolás. ¿Los diputados llegaron solos? ¿Los senadores igual? Cuando surgió el tema, por ejemplo, el denominado estallido social en octubre del año pasado, mucha gente decía, han sido 30 años de abuso. E incluso habían diputados que decían eso. Y si ustedes veían a los diputados, eran diputados que llevaban casi 30 años en el Congreso. Entonces, yo les preguntaría a esos diputados, ¿y ustedes qué hicieron para evitar que la sociedad siguiera siendo como no les gusta a ustedes? Así que los invito a eso. Cuando les toque a ustedes votar, infórmense y elijan un candidato que los represente, para que el día de mañana, para que en 30 años más no vengan a decir que fueron 30 años en los que no se hizo nada. Si nosotros como sociedad fuimos los que pusimos a las personas ahí en los cargos, entonces igual tenemos algo de responsabilidad, ¿no? Así que eso, no sé si tienen alguna consulta, algo que quieran agregar. No, profe. ¿No? No, profe, nada más. Ya, súper. Les voy a sacar un pantallazo a la lista para guardarla. Si el día de mañana me preguntan si el MGU se ha conectado, tengo la evidencia de quienes llegaron. Acuérdense que el tema de conectarse así es totalmente voluntario. ¿Ya? Si alguien no tiene los medios, no puede, no significa que vaya a reprobar el año y que tenga que hacer cuarto medio de nuevo. Además, siempre va a quedar a disposición de ustedes la grabación de esta clase. ¿Estoy grabando todavía? ¿No?